¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este caso me presento. Soy el profesor Edgar Pizarro Soloburen. Conmigo verán el tema de las civilizaciones del creciente fértil para quinto año de secundaria y para academia. ¿Sí? Bien, chicos, empezamos. Cuando hablamos acerca de las civilizaciones del creciente fértil o del cercano oriente, estamos mencionando a Mesopotamia y a Egipto. Recordemos que estas civilizaciones estarían iniciándose dentro del contexto del periodo de la Edad Antigua y el periodo de la sociedad esclavista. Profe, ¿por qué tiene dos nombres distintos? Recuerda que cuando hablamos acerca de la Edad Antigua es relacionado a la periodización de la historia tradicional, donde se menciona que la historia nace a partir de la aparición de la escritura a partir del año 3500 a.C. y esta estaría finalizando hasta la caída de Roma Occidental en el año 476 después de Cristo. Esto es con respecto a la periodización tradicional. Pero recuerda que la historia universal también tiene otra periodización llamada la periodización social económica o marxista. Esta menciona que cuando hablamos acerca de las civilizaciones es relacionado a la posesión de sectores que controlen a los esclavos, que se dediquen a vender, a dedicarse al comercio de esclavos, ya que los esclavos antes eran conocidos como objetos. Es por ese detalle de que, según los marxistas, aquel periodo donde las sociedades controlaban y masificaban a los esclavos es denominado como la sociedad esclavista. ¿Me dejo entender? Eso se va a originar siempre y cuando el hombre haya descubierto la propiedad privada e inicie la división de la sociedad, originando la sociedad poderosa entre la nobleza y la aristocracia y la sociedad dominada o desposeída, como el caso de campesinos artesanos y esclavos. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con respecto a esta principal característica. Ahora, este periodo o esta etapa, conocido como las civilizaciones o el proceso de la Edad Antigua, estaría relacionándose específicamente a un escenario geográfico conocido como el creciente fértil o el cercano oriente. Se le dice creciente fértil, ¿por qué? Porque esta región geográfica está conformada en el sureste del Asia Menor, donde los ríos principales que van a comenzar a dirigir la productividad, es decir, van a permitir la fertilidad de estas civilizaciones son el río Tigris, el río Éufrates y el río Nilo. Según algunos historiadores, se menciona que si tú juntas los tres ríos principales de esta región desértica, estarías formando una media luna fértil. Y es en esa región donde nacen las primeras civilizaciones. Por ese detalle vamos a ver de que la creciente media luna fértil sería el lugar específico donde estarían naciendo, se estarían originándose las primeras civilizaciones, en caso de Mesopotamia y Egipto. Entonces, vamos a empezar con el tema de Mesopotamia. Veamos. Recordemos que cuando hablamos acerca de la civilización de la Mesopotamia, es que el nombre Mesopotamia deriva de dos voces o dos términos griegos. La palabra meso, que significa medio, y la palabra pótamos, que significa ríos. Si tú juntas estas dos palabras, diría lugar entre ríos o región entre ríos. Es por eso que ahí te viene justamente el término Mesopotamia. Pero antiguamente esta civilización era conocida como la civilización caldea siria. ¿Por qué? Lo que pasa es que algunos investigadores solamente habían descubierto rasgos en las ciudades de Asiria y las ciudades de Babilonia o Caldea. Por eso la denominaron como Caldea Siria. Pero el detalle va a ser que cuando aparezcan otros investigadores y descubran rasgos pertenecientes a otras ciudades que aparecieron cerca de esas regiones, estaría denominándolas como Mesopotamia, ya que esas regiones están alrededor de dos ríos principales, el Tigris y el Éufrates. Es ahí donde nace el término Mesopotamia. ¿Y qué regiones se van a descubrir? La región de Sumeria, la región de Acadia, la región neosumeria. Y ese conjunto de civilizaciones estarían originando a
Mesopotamia. ¿Me dejo entender hasta ahí? Listo. Ahora, vamos a ver entonces la importancia de esta civilización. ¿Sí? Ya sabemos el nombre, vayamos ahora a la ubicación geográfica. ¿Dónde se encuentra Mesopotamia? Veamos. Mesopotamia estaría encontrándose en la región sureste del Asia Menor, cerca de los valles del río Tigris y el río Éufrates. La región específica o el país donde se encuentran algunos rezagos, algunos vestigios de esta civilización sería el país de Irak. ¿Estamos? Entonces, si algún día te preguntan a ti en qué país se encuentran algunos rasgos o rezagos de Mesopotamia, recuerda que es el país de Irak. ¿Estamos? Ahora, esta región geográfica, conformada por el río Tigris y el Éufrates, permitieron que Mesopotamia, siendo un desierto, permita desarrollar la agricultura gracias que hay una sustancia que permite la vitalidad de los valles conocidos como el limo. Y con el transcurso de los ríos, o sea, cuando los ríos comienzan a moverse cerca de sus caudales, estos permiten llevar el limo y sedimentan en los valles para que poco a poco nazca lo que es la agricultura, la cosecha de muchos cultivos. Por ejemplo, en esa región se desarrolla la cosecha de cereales como el trigo, la cebada, el lino, y también se da la crianza de animales. ¿Qué tipo de animales? Cabras, vacas, ovejas. Por lo tanto, vamos a ver que la economía en esta región geográfica será agrícola por las cosechas y ganadera por la crianza de animales. ¿Me dejo entender? Esa es la importancia de la ubicación geográfica de Mesopotamia. ¿Ya? Con la parte cronológica, vamos a ver que Mesopotamia tiene dos tiempos, uno de inicio y otro del final. Al inicio encontramos el año 3500 a.C. ¿Por qué? Sucede que Mesopotamia se inicia en esta época ya que en la región de Sumeria nace la primera manifestación escrita conocida como la escritura cuneiforme. Esta escritura cuneiforme se llama así ya que la escritura tenía forma de cuña y por lo tanto vamos a ver de que esta sería la representación escrita. Ahora, cuando la escritura cuneiforme nace en esta región de Mesopotamia, vamos a ver de que esta estaría iniciando el proceso de la historia. Recordar que la historia tradicional se inicia siempre y cuando se habla acerca de escritura. Por ese detalle que con la aparición de la escritura nace lo que es la historia. Y todo aquello que haya transcurrido antes del origen de la escritura se le conoce como la prehistoria. ¿Me dejo entender? Con la aparición de la escritura entonces nace la historia, nace lo que es la Edad Antigua y es por ese detalle que la escritura se inicia en la época del 3500 a.C. en esta región del Asia Menor entre los valles del río Tigris y Éufrates. ¿Sí? Pero esta civilización estaría desarrollándose hasta el año 539 a.C. ¿Por qué? Sucede que cuando el imperio persa comienza a expandirse por la región del Asia, estaría conquistando a Mesopotamia y formando la parte de sus conquistas denominándola como Medo. Los medos eran las conquistas que los persas denominaban así y es por eso que en el año 539, tras la invasión del emperador Ciro II el Grande, Mesopotamia cae y llega a su decadencia. ¿Ya? Entonces, eso es la importancia con respecto a la fecha de inicio y la fecha del fin. La sociedad que va a desarrollarse es una sociedad esclavista, como te vuelvo a repetir, en esta región, en este periodo, los esclavos van a ser el sector más explotado en esta época, ya que el sector dominante como la nobleza y la aristocracia, masificarían a los esclavos que generarían ingresos para estos. Y es estratificado, ¿por qué? Porque va a dividirse en sectores sociales o también en sociedades. ¿Estamos? Van a ser estratificados. Hay un sector que tiene el poder absoluto y un sector dominado que está justamente tras las órdenes de este sector dominante. ¿Sí? Inclusive, esta fue una pregunta de examen de admisión. En el año 2018-2, San Marcos preguntó
bajo la imagen del estandarte de Ur, que es una representación de un rey que está recibiendo las cosechas de los artesanos, campesinos, ¿sí? Mencionaban qué tipo de sociedad se había desarrollado en Mesopotamia. La respuesta era bastante práctica, era estratificada o también llamada esclavista. Algunos creían que era imperial, pero el detalle es que ese estandarte de Ur se desarrolla en el periodo sumerio, y en el periodo sumerio no existía todavía un imperio. Por eso que no se puede hablar de un periodo imperial. ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia. Por eso que muchos postulantes marcaron imperial, pero esa no es la respuesta. La respuesta es estratificada. ¿Claros ahí? Sigamos. Vamos a los aportes culturales con respecto a Mesopotamia, ¿sí? Vayamos entonces por acá a los aportes culturales de Mesopotamia. Veamos. Uno de los aportes principales de Mesopotamia sería la aparición de la escritura, conocida como la escritura cuneiforme. Te comenté que con el inicio, con la aparición de la escritura cuneiforme, se estaría dando origen ¿a qué? Se estaría dando origen a la historia. Recordar que la escritura cuneiforme se le llama así, ya que cuando los mesopotamios necesitaban registrar los productos o las mercancías que tenía, utilizaban las tablillas de arcilla y con el martillo y el cincel le daban la forma de una cuña. Por eso se le llama escritura cuneiforme. Ahora, esta escritura cuneiforme, como te vuelvo a repetir, y tenlo claro por favor, nace bajo una necesidad de registro, una necesidad contable, para poder saber qué tanto de mercancías había en esta región. Esa es la importancia de la escritura cuneiforme. ¿Estamos? Entonces, pregunta al examen, ¿bajo qué finalidad nace la escritura cuneiforme? Bajo una necesidad de registro. ¿Sí o no? Así es. Sigamos. Otra característica u otro aporte principal con respecto a la Mesopotamia es que estos desarrollaron una arquitectura a partir de construcciones de templos, como el caso de los zigurats. Los zigurats eran templos de forma escalonada, ¿sí? Que van a permitir ser asentamientos donde los sacerdotes, que eran aquellos que habitaban estos templos, cumplieran el trabajo de predecir el fenómeno climático. Los zigurats tenían la parte más alta como el lugar donde se van a realizar las predicciones de los fenómenos climáticos. Por eso es que los sacerdotes, cuando subían a lo alto del zigurat, observaban las estrellas, los astros, y podían predecir esa función. Pero obviamente, para que estos sacerdotes puedan realizar esa función, tienen que tratar de pagarle, o sea, tratar de retribuir ese trabajo. Claro, porque nadie trabaja gratis, ¿sí o no? Obvio. Es por ese detalle que los habitantes de Mesopotamia, para poder retribuir o pagarle, en este caso, ese trabajo, llevaban sus cosechas a los sacerdotes, ya que la casta sacerdotal justamente se mantenía gracias a las cosechas que se llevaban a esos templos. Es por ese detalle que las funciones de estos zigurats sería la función religiosa, porque era habitada por una casta sacerdotal, una función astrológica, porque los sacerdotes subían a lo alto y predecían el futuro climático, y administrativa, porque se concentraba, se almacenaban las cosechas que se llevaban. ¿Me dejo entender? Estos zigurats van a ser, en este caso, construidos por van a ser descubiertas, por Leonard Woolley en el año 1800, del siglo XIX, y es ahí donde logra describirse la importancia de estos zigurats. ¿Me dejo entender? Esa es la importancia. Si te puedes dar cuenta, estos zigurats van a ser una especie de modelo para construirse después en el futuro en otra región cercana a Mesopotamia llamada Egipto, las pirámides. Si te das cuenta, la base de estos zigurats tiene la forma de una base de pirámide, que después serán llamadas como mastabas. Por ese detalle es que la arquitectura de esa región del cercano oriente es bastante similar, bastante parecida. ¿Me dejo entender? Muy bien, sigamos. Otro aporte de suma importancia para Mesopotamia sería la legislación.
La legislación de Mesopotamia es aquel aporte jurídico que estaría denominando a esta como una sociedad distribuida a partir de las normas, ya que estas normas permiten regular a la sociedad y evitar que esta sociedad pues haga lo que le dé la gana. Esta legislación se representa en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es aquella representación jurídica que se estaría encontrando en una piedra, ¿sí? Un resto material conocido como la piedra de la Doritia o la estela de Susa, donde se encontrarían 282 artículos basados en el derecho penal. Y estos 282 artículos se basaban en la famosa ley del talión. Esa ley del talión se reflejaba en la famosa frase el ojo por ojo, dientes por diente. ¿Qué significa eso? Significa que si tú cometías un delito o cometías algún acto, la sociedad o la comunidad tenía que retribuirte con el mismo acto. O sea, todo lo que tú me hagas, te la voy a hacer a ti, en castellano, para que me entiendas. Todo daño ocasionado era resarcido con el mismo daño, con la misma intensidad. Imagínate que eres un arquitecto, estás creando una casa en los planos, entonces tus ingenieros están construyendo la casa, pero por cosa de la vida se ven abajo el techo y eso afecta a tu patrocinado, en este caso, afecta bastante a tu cliente. Pregunta, ¿qué crees que va a pasar? La comunidad o la sociedad va a ir a tu casa, va a ir a la casa de tus ingenieros y estos se van a tumbar el techo de su casa, ya que ellos han cumplido lo mismo. Han generado el mismo daño ocasionado con la misma intensidad. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿y qué característica tiene esta legislación? Es una característica bastante draconiana, bastante cruel, bastante severa. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar que la sociedad haga lo que le dé la gana. ¿Me dejo entender? Esta piedra o estela de Susa va a ser encontrada por el señor Morgan a partir del año 1901. ¿Sí? También aparece el Código de Ur-Nammu, pero el Código de Ur-Nammu en sí es una legislación incompleta. A las justas posee 10 artículos. No es nada comparado a el Código de Hammurabi. Ahora, según la mitología, se menciona que este Código de Hammurabi fue entregado por un dios. Veamos. Si le hacemos un poquito de zoom, vamos a poner por acá. En esta piedra vemos a dos personas, ¿no? Una que está sentada y otro que está parado, ¿sí? Aquel que está sentado sería el dios Shamash, el dios de la justicia. Este dios de la justicia le estaría entregando las normas al rey Hammurabi para que en este caso, este rey, este monarca, haga cumplir en efecto esas normas. Por ese detalle, el origen de estas normas o este código sería un origen divino, ya que un dios le está entregando a un mortal para que éste pueda cumplirlo ante la sociedad. Pero recordemos que el derecho antiguo, el derecho arcaico en sí, tiene una característica divina, pero a comparación del derecho romano, es la propia sociedad la que va a crear el derecho. Pero en caso de otras civilizaciones, el derecho va a ser creado por los dioses, según la parte mitológica. ¿Me dejo entender? Eso es con respecto al origen mitológico de la legislación de Hammurabi. ¿Claro hasta ahí? Sigamos. Siguiente aporte. Bueno, los mesopotamios, ¿sí? Los habitantes de Mesopotamia van a desarrollar las ciencias, ¿sí? A partir de la matemática. Los sumerios, que eran los primeros habitantes de Mesopotamia, estarían comenzando a desarrollar la aritmética. La aritmética se basaba en cálculos y estos mesopotamios utilizaban cálculos para predecir los fenómenos climáticos, para poder construir grandes edificaciones. ¿Me dejo entender? Por ese detalle que la matemática es importante para los sumerios. Estos sumerios utilizaban el sistema de numeración sexagesimal, basado en el ángulo 360, el ángulo de una vuelta, ¿verdad?
y también utilizaban el número 60 como un número principal, y a partir de ese número se hacían cálculos para relacionar la hora en 60 minutos. Y también relacionaban al ángulo 360 con respecto a los movimientos de la Tierra, porque tú sabes que en los movimientos de traslación, la Tierra ahorita gira 365 días, pero en la época de Mesopotamia, la Tierra giraba 360. ¿Me dejó entender? Entonces vamos a ver que los sumerios, los mesopotamios en sí, van a ser grandes matemáticos porque utilizaban los cálculos para predecir estos fenómenos. ¿Me dejó entender? ¿Qué más? Vamos a ver de que los mesopotamios desarrollaron también los cálculos a partir del calendario lunar. A partir de los movimientos de la luna, los mesopotamios identificaron de que la Tierra giraba una cantidad de horas adicionales, creando finalmente los 365 días del año. Y eso aparece justamente después en los calendarios, como los que tenemos en casa, ¿no? Los calendarios julio-gregoriano que lo van a crear después. Pero la Tierra, tú sabes que no para de girar. Hay una cantidad de horas que no se toma exactamente en los años normales, el año natural, ¿no? Y es por eso que cuando la Tierra sigue girando, tras el uso del horario, en este caso el horario radial, estaría comenzando a mencionarse de que la Tierra giraría 366 grados, 366 días, basados en los años bisiestos. Por eso que el año bisiesto en este caso tiene 366 como este año 2020. Cada 4 años la Tierra sigue girando más horas y eso genera que la Tierra tenga un día más en el mes de febrero. ¿Me dejo entender? Según en este caso la hora radial. ¿Ya? Se le conoce también como el proceso de los calendarios. A comparación de Mesopotamia, Egipto utilizaba el movimiento del sol. Por eso que ellos van a utilizar el calendario solar. Pero los mesopotamios utilizaron el calendario lunar. ¿Estamos? Los mesopotamios también desarrollaron la astronomía. Se contactaban los sacerdotes con los dioses, con los astros. Y eso es con respecto a los principales aportes basados en la ciencia. Con respecto a la religión, vamos a ver de que los dioses de Mesopotamia eran dioses politeístas, es decir, que Mesopotamia tenía muchos dioses, muchas deidades. Entre ellos destacan los principales dioses como Ea, la diosa del agua, Anu, que es el dios del cielo, el dios principal. Encontramos a Marduk, el dios nacional de Babilonia, Asur, el dios de la guerra. Justamente los asirios se reflejaban en la característica guerrera y se identificaban más con el dios Asur, el dios de la guerra. Por eso que se van a llamar asirios. Sin, la diosa de la luna, Shamash, dios de la justicia, que ya te comenté, e Ishtar, la diosa del amor y la diosa de la belleza. ¿Sí? Son los principales dioses de la religión politeísta de Mesopotamia. Sigamos. Vamos a ver ahora que, aparte de los aportes culturales de Mesopotamia, estaríamos viendo en este caso el eso de la historia. Vamos a centrarnos entonces en el desarrollo histórico, ¿sí?, relacionado a Mesopotamia. Veamos, evolución histórica. Esta evolución histórica, por favor, lo copias en tu cuaderno. Está tal y como tal, tiene que estar en tu cuaderno, ¿sí? Ya después lo voy a revisar. Veamos. Normalmente, Mesopotamia tiene 6 etapas en su historia. ¿Cuáles son, profe? El periodo sumerio, el periodo acadio, el periodo neosumerio, el periodo babilónico, el periodo asirio y el periodo neobabilónico o segundo imperio babilónico. Pero el detalle será que algunas universidades como San Marcos, Villarreal, hacen de que Mesopotamia se recopile algunos periodos en uno solo. Por ejemplo, el periodo sumerio, acadio y neosumerio estarían recopilados en una sola etapa llamada el periodo sumero-acadio. Los demás van a tener obviamente su trascendencia, pero el periodo sumerio, acadio y neosumerio estarían relacionados en una sola etapa llamada periodo sumero-acadio, o también llamado sumerio-acadio. En esta etapa vamos a ver lo siguiente.
Recordar que los sumerios son los primeros habitantes de la región del Tigris y el Éufrates. Se van a llamar sumerios porque habitan la región del Sumer, la Baja Mesopotamia, y estos estarían comenzando a desarrollar los cálculos en la astronomía. Utilizaban el cálculo utilizando los movimientos de la luna con el calendario lunar, utilizaban el sistema de numeración sexagesimal. Estos sumerios son los fundadores de la aritmética. Ahora, vamos a ver que estos sumerios van a habitar ciudades-estado. Y esas ciudades-estado van a ser las ciudades de Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, Elam. Y estas, lamentablemente, como buscaban predominar más, buscaban expandirse más, se van a enfrentar entre sí, originando las primeras guerrillas o enfrentamientos entre ciudades-estado. Esto estaría originando ¿qué? Estaría originando de que Mesopotamia o la Baja Mesopotamia esté desunida. Había muchas ciudades fragmentadas. Es por ese detalle que ahí nace y aparece el primer imperio de la historia de Mesopotamia, llamado el Imperio Acadio, donde el emperador, el primer rey de la historia, llamado Sargón I, estaría comenzando ¿a qué? A unificar a esas ciudades-estado. Profesor, una pregunta. ¿Yo cómo sé que esas ciudades-estado se enfrentaron entre sí? ¿Quién lo hizo? Bueno, sucede que los arqueólogos han encontrado un resto material conocido como la estela de buitres de Lagash, donde se puede mencionar de que estas ciudades-estado se han enfrentado entre sí. Y es por ese detalle que Sargón I, como encuentra una Mesopotamia desunida, la unifica en una sola, fundando el Imperio Acadio y la capital llamado Akkad. De ahí nace el nombre Imperio Acadio. ¿Me dejó entender? Cuando Sargón unifica a Mesopotamia en una sola, en el Imperio Acadio, vamos a ver que este imperio no duraría mucho, ya que algunos habitantes del norte de Mesopotamia, cerca de los montes Zagros, estarían invadiendo este imperio llamado los Guti o los Gudeos. Estos Guti o Gudeo estarían invadiendo la región del Imperio Acadio y finalmente Mesopotamia nuevamente es desintegrada, es desunida. Por ese detalle vamos a ver de que una de las ciudades-estado que había sido antiguamente unificada estaría comenzando a sobresalir sobre las demás. Y esa ciudad-estado que estaría sobresaliendo sobre las demás sería la ciudad de Ur. Por eso es que ahí aparece el renacimiento de la ciudad de Ur, el renacimiento sumerio. La ciudad de Ur comienza a sobresalir sobre las demás, destacando el rey Ur-Nammu, que estaría implementando una especie de normas conocida como la legislación de Ur-Nammu. Pero recuerda que esta legislación de Ur-Nammu no es tan importante como la legislación de Hammurabi, ya que la legislación de Ur-Nammu era incompleta, nada comparado a la legislación de Hammurabi. Pero es un inicio de que ya Mesopotamia buscaba una configuración de normas para que la sociedad pueda unificarse y pueda en este caso ser dirigida bajo estas leyes. ¿Me dejo entender? Esa es la importancia. Pero vamos a ver de que ese periodo llamado el periodo neosumerio o renacimiento sumerio no duraría mucho, ya que los habitantes de Babel, también llamados los caldeos, estarían comenzando a expandirse sobre esa región baja de Mesopotamia y es ahí donde estarían logrando fundar el Imperio Babilónico. Sería entonces el Imperio Babilónico quien estaría configurando la posición política de esta región y es en ese momento donde Mesopotamia sería gobernada entre sus principales emperadores por el rey Hammurabi. Recuerda que Hammurabi es aquel que recibe las normas del dios Shamash, que luego la implementará con el nombre de Código de Hammurabi. Y ese Código de Hammurabi estaría comenzando a implementar las normas dentro del imperio para que la sociedad no pueda rebelarse entre sí. ¿Me dejo entender?
Pero recuerda que los babilonios, lamentablemente, van a sufrir la invasión de los hititas y casitas. Los hititas y casitas eran pueblos indoeuropeos que provenían de la región de Anatolia, Turquía, y estos, tras las invasiones, traerían consigo el uso del hierro. Antiguamente Mesopotamia no conocía el hierro, pero con la invasión de estos hititas y casitas, el hierro se vuelve fundamental. Y todos aquellos que utilizaban el hierro eran los más poderosos. Por eso que cuando Mesopotamia, luego de ser invadida por los hititas y casitas, estaría utilizando la masificación del hierro. ¿Y en qué periodo de la historia de Mesopotamia se logra la masificación del hierro? En el periodo asirio o el imperio asirio. Este imperio asirio es tan importante ya que tras la masificación del hierro, Mesopotamia logra expandirse por grandes regiones del desierto, ¿sí? El desierto del Sahara, es decir, toda la región desértica del Asia Menor. Invaden Siria, Palestina, Fenicia, Egipto inclusive, y poco a poco se inicia ese proceso. ¿Me dejó entender? Ahora, se va a llamar Imperio Asirio porque la capital sería la ciudad de Asur. Y esa región estaría buscando crear una capital propia de los asirios. Antiguamente los asirios llegaron a expandirse sobre Babilonia, pero luego los asirios estarían comenzando a fundar la ciudad de Nínive. Pero para que esta ciudad sea más importante que Babilonia, tuvieron que destruirla. Es por ese detalle que el emperador Sennacherib destruye Babilonia y funda Nínive como la capital. Los asirios vieron una Mesopotamia débil, una Mesopotamia desunificada, desintegrada. Es ahí donde Sargón II logra reunificarla en una sola. Y con la destrucción de Babilonia, Sennacherib implanta la capital de Nínive como tal. Y es ahí donde los asirios destacan como la sociedad guerrera de Mesopotamia y logran sus grandes conquistas. Por ese detalle, vamos a ver de que el emperador que destaca más en expandirse sobre la región del Asia Menor es el emperador Asurbanipal, o también llamado Sardápalo. Cuando Asurbanipal llegó al poder, este comenzó a expandirse tanto que logra la expansión militar y política y el esplendor cultural. ¿Por qué? Sucede que durante el periodo asirio, los mesopotamios tenían una construcción, un templo, donde se van a almacenar una serie de tablillas de arcilla. Y esas tablillas de arcilla tenían una cierta información con respecto a la parte histórica. Ahí se recopilaban ciertos datos que se habían relacionado. Por ese detalle que esa edificación se le va a llamar como la Biblioteca de Nínive. Y esa sería como un principal aporte basado en lo cultural, conocido como la primera biblioteca del mundo. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando los asirios destruyeron la ciudad de Babilonia, estos babilonios lamentablemente buscarían vengarse de estos. ¿Y cómo lo van a lograr? Sucede que los babilonios o caldeos deciden aliarse de los medopersas, un reino que en el futuro será el imperio más poderoso de todos. Muchas civilizaciones van a caer ante los persas, pero el detalle es que todavía en este periodo, entre el año 612 y 613, el reino medo-persa se unifica, se alía con los babilonios para así derrotar a los asirios. Cuando los asirios comenzaron a enfrentarse en contra de los babilonios y los medo-persas, los asirios son derrotados. A pesar que los hititas le enseñaron el hierro a los asirios masificaron el hierro, los casitas que les trajeron la carreta de guerra y el caballo, lamentablemente pierden ante la alianza medo-persa con los babilonios. Es en ese momento donde el rey Nabopolassar de Babilonia reinstaura a Babilonia como otra vez la capital del imperio. Y es ahí donde nace el imperio o segundo imperio babilónico o el imperio neobabilónico. El imperio neobabilónico o segundo imperio babilónico estaría conformándose
con la derrota de los asirios ante la alianza de los babilonios con los medopersas. El rey Ciaxares de los medopersas ofrece matrimonio a su nieta Amitis con el nieto, ¿sí?, del rey Nabopolassar. Y este matrimonio estaría originando que el nuevo gobernante del periodo neobabilónico sea Nabucodonosor II. Nabucodonosor II estaría comenzando a gobernar Babilonia, pero el detalle será que Nabucodonosor sería el emperador más drástico de esta época, ya que Nabucodonosor II se da cuenta que en la región de Canaán, ¿sí?, habitaban los hebreos. Lo que hace Nabucodonosor es esclavizarlos y los trae a Babilonia. Los hebreos son cautivados, son esclavizados. Por eso es de que esa es la principal importancia de Nabucodonosor II. La esposa de Nabucodonosor, llamado Amitis, que era una princesa medo-persa, estaba acostumbrada a vivir en regiones de mucha vegetación, pero como ella estaba obligada a vivir con su esposo en la región de Babilonia, una región desértica, una región muerta, lamentablemente se sentía muy triste. Y según cuentan algunos historiadores, tras ese momento, Nabucodonosor comienza a construir los jardines colgantes de Babilonia, para que Babilonia, que era una región desierta, una región muerta, pues pueda tener un poco de vida, con unas terrazas, ¿no?, sobre los techos. ¿Me dejo entender? Ahora, se menciona que estos jardines colgantes de Babilonia en sí no están demostrados históricamente, sino son mitos que se comentan y se anexionan a la historia. Pero no está demostrado que sea Nabucodonosor el que originalmente haya construido esos jardines colgantes de Babilonia. Ahora, esos jardines colgantes de Babilonia en sí, antes eran patrimonio y también eran parte de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Pero ya después, poco a poco, va a ser opacada. Y recordemos que en el año 2007, con la UNESCO, logra identificar a Machu Picchu como una maravilla del mundo, ¿no? Por eso que obviamente nosotros, los peruanos, nos conocen como Machu Picchu, ¿sí? Claro. En el mundo siempre nos van a identificar como Machu Picchu, ya que ahí recién el Perú comenzó a ser conocido, ¿sí? Claro. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de Nabucodonosor? Sucede que cuando los hebreos fueron esclavizados por Nabucodonosor, muchos de ellos estarían comenzando a comentar de que Nabucodonosor pues era el emperador más drástico, más draconiano de la historia, más alocado, ya que Nabucodonosor pues comenzó a arrancar de los ojos a algunos de esos habitantes que se negaban a ser parte del imperio. Inclusive, Nabucodonosor también se menciona de que durante su gobierno aparecen algunos profetas como Daniel, o también profetas como Jonás, ¿no? ¿Te acuerdas de Jonás, que se metía en la boca de una ballena y podía viajar, en este caso porque era perseguido por el rey? Entonces vamos a ver de que la Biblia en sí habla bastante de Nabucodonosor, pero obviamente no van a hablar pues maravillas, sino todo lo contrario, ya que los hebreos fueron esclavizados por esto. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar con respecto a la época del periodo neobabilónico. Recordad también que los últimos emperadores del imperio neobabilónico fueron Nabónido y Baltasar. Y a partir del año 539 vamos a ver de que el imperio persa, que había nacido gracias a la unificación de Ciro II el Grande, ¿sí? La palabra Ciro te suena, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de Ciro que se fue a Arequipa, ¿no? Se fue al Colca buscando la gema del alma y se cayó. Ya, justamente ese nombre Ciro es un nombre histórico, ya que Ciro II el Grande fue aquel que estaría unificando al imperio persa y estaría logrando las máximas conquistas. Cuando Ciro II el Grande llega a Babilonia, ¿sí?, logra conquistarla, logra someterla, y finalmente Babilonia queda justamente como una región perteneciente al imperio persa. El nombre que va a recibir Mesopotamia sería el nombre de Medo. Medo-Mesopotamia. Medo le decían a las regiones conquistadas por los persas. Por ese detalle vamos a ver que a partir del año 539 ya Mesopotamia pierde en este caso su autonomía y se convierte en una provincia del imperio persa.
¿Ya, chicos? Eso corresponde a lo que es Mesopotamia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora la época de Egipto. Veamos ahora la civilización. Entonces, veamos ahora la civilización egipcia. Bien, cuando hablamos acerca de Egipto, chicos, recordemos que, así como Mesopotamia se encontraba a las orillas del río Tigris y Éufrates, ¿sí? Recordemos que Egipto también sería importante porque se encontraría cerca de un río muy, pero muy importante, vital para esta región, conocida como el río Nilo. Antiguamente se creía que el río Nilo puede ser el río más largo del mundo, pero cuando en el año 2004 algunos investigadores descubren de que el río Amazonas era mucho más largo que el río Nilo, es ahí donde se menciona que el río Amazonas es el río más largo del mundo, ¿no? Pero eso ya te contará tu profesor de geografía. Vamos a ver de que Egipto, en este caso, sería una región importante porque gracias a la actividad del río Nilo, Egipto nace como civilización. Ahora la pregunta es, profe, pero Egipto ahorita tiene un clima muy, pero muy cálido, un clima demasiado irritable, claro. Pero no vayas a pensar que en esa época Egipto pues tenía el mismo clima. En esa época no existía la contaminación. En esa época el clima egipcio era un clima tropical, era un clima óptimo para los habitantes. Ahora, como era un clima óptimo para los habitantes, la agricultura y la ganadería pues se desarrollaba como tal. El río Nilo, tras su trayecto, los caudales en este caso de estaría permitiendo trasladar una sustancia, un fertilizante natural llamado el limo. Este limo tenía una coloración negra y es por ese detalle que los egipcios mencionaban que Egipto en sí significa tierra negra, ya que justamente Egipto, gracias a la actividad del limo, nació como tal para desarrollar la agricultura y posteriormente la ganadería. Y es por eso que Herodoto, el papi de la historia, al darse cuenta que el limo es importante, mencionó de que Egipto en sí fue un don del Nilo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. Por ese detalle vamos a ver de que Egipto nacería como tal gracias a la actividad del limo que se desarrollaba tras el transcurso del río, el río Nilo. Vayamos entonces a la importancia de Egipto. Bueno, con respecto al medio geográfico, vamos a ver que Egipto se encuentra ¿en dónde? Se encuentra al noreste se encuentra en este caso al noreste de África. Y vamos a ver de que el principal valle que va a estar dentro de esta región sería el río Nilo. Por lo tanto, ¿dónde se encontraba la antigua civilización de Egipto? En el noreste de África, a orillas del río Nilo. Ahora, con respecto a la geografía que ya te expliqué en la introducción, vamos a ver que Egipto estaría desarrollándose a partir del año 3200 a.C. hasta el año 31 a.C. Profe, ¿por qué me mencionas estas dos fechas? Bueno, así como Mesopotamia, te mencionaré de que en el año 3200 los primeros habitantes a las orillas del río Nilo serían los nomos, que eran sociedades teocráticas, eran sacerdotes que tenían el control religioso y el control político de esa región. Por eso se llamaban así, nomarcas. Y los nomos eran los habitantes que eran controlados por esos nomarcas. Ahora, esta época o este transcurso histórico estaría desarrollándose hasta el año 31 a.C. ¿Por qué? Sucede que cuando Cleopatra VII y Marco Antonio se enfrentaron con el hijo de Julio César, Octavio, pierden ante el combate de Lacio y es en ese momento donde Egipto pierde su autonomía y se convierte en una provincia de Roma. Y es en ese momento donde Egipto, al ser conquistada por Roma, pierde justamente su historia, su parte cronológica. ¿Ya? Entonces, ya sabemos por qué Egipto se desarrolla del año 3200 hasta el año 31 antes de Cristo. Con respecto a la economía, como te comenté en la introducción también,
Gracias a la actividad del río Nilo, se desarrollaba la agricultura y la ganadería. Con respecto a la agricultura, se cultivaban cereales como cebada, trigo y lino, y con respecto a la ganadería, se criaban animales como ovejas, cabras y chivos. Vamos a ver que la sociedad, al igual que Mesopotamia, era una sociedad esclavista y también era estratificada. Así como Mesopotamia, habían sectores dominantes representados por la nobleza, siendo la cabeza el faraón, y el resto, como el caso de los sacerdotes, escribas, guerreros, soldados, estarían comenzando a controlar a los dominados como campesinos, artesanos y esclavos. Por lo tanto, presenta una sociedad esclavista y estratificada. ¿Estamos? Vamos a ver en este caso los aportes culturales. Veamos. Bien, vamos a ver entonces los aportes culturales. Uno de ellos sería la escritura egipcia. Así como Mesopotamia desarrolló la escritura cuneiforme, los egipcios estarían relacionando tres tipos de escritura. ¿Cuáles fueron esos tres tipos de escritura? Encontramos en este caso la escritura jeroglífica, que era la escritura de mayor uso en los templos, en algunas construcciones como las pirámides. Lamentablemente era difícil su interpretación, tenías que ser un estudioso al 100% de Egipto, un egiptólogo, para poder interpretarla, ¿sí? Encontramos la escritura hierática, que era de uso exclusivo de los sacerdotes, y la escritura demótica, que tenía una característica comercial y popular. Estas escrituras en sí tenían una representación de animales, figuras o números o letras que representaban en este caso alguna interpretación. Estos tres tipos de escritura que se van a encontrar estarían dentro de una piedra conocida como la piedra de la Roseta, que sería descubierta por François Champollion. Este personaje logra descubrirla durante las conquistas de Napoleón sobre Egipto, ya que Napoleón, para evitar el avance de los turcos y también detener el avance de los ingleses en la batalla de Trafalgar, se encuentra la piedra de la Roseta, donde se encontraron los tres tipos de escritura. Por eso es que es importante hablar acerca de la piedra de la Roseta como el resto material donde se encontró la escritura egipcia. ¿Me dejo entender? Esa es la importancia. Sigamos. Vamos a ver también de que la escritura egipcia también sería descifrada por Champollion, porque Champollion era un egiptólogo. Y este justamente estaría dándole forma, estaría iniciando la primera interpretación moderna de esa escritura. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Qué más? Los egipcios desarrollaron construcciones monumentales, como el caso de los monumentos funerarios. ¿Cuáles serían esos monumentos funerarios? Encontramos en este caso las mastabas, las pirámides y los apogeos. Las mastabas eran construcciones de forma trapezoidal, ¿sí? Serían las bases para que después mastaba sobre mastaba se construya una pirámide. Estas mastabas después estarían utilizando una especie de caminos escondidos, conocidos como los hipogeos, que serían escondites que te llevaban a la cámara funeraria donde se encontraba el faraón, ya que pues lamentablemente algunos saqueadores de tumbas lo que buscaban era principalmente la tumba del faraón, ya que ahí se encontraban mayores, ¿no?, los mayores trofeos, ¿no?, mayores riquezas. ¿Me dejo entender? Ahora, vamos a ver de que estas mastabas poco a poco van a construirse una sobre otra, originándose las primeras pirámides. Si te puedes dar cuenta, esta pirámide que está por acá, por ejemplo, veamos, esta pirámide que está por acá, ¿sí?, es llamada como el templo de Saqqara. Este templo de Saqqara tiene forma escalonada, porque está construido una mastaba sobre otra mastaba. Ahora, ¿por qué tiene forma escalonada? Es que justamente se hacía reverencia a los dioses. ¿Te parece más o menos a un sigurat, sí o no? Por lo tanto, vamos a ver de que en sí las primeras pirámides que se van a construir durante la época del emperador Zoser serían de esta forma. Después las pirámides van a tener la forma clásica que conocemos hoy en día, la forma plana, de forma, ¿no?,
la forma plana y lisa que hoy en día tiene estas pirámides, conocidas como la pirámide de Keops, Kefren y Miserinos, siendo las pirámides más famosas de la historia de Egipto. Si te puedes dar cuenta también, las pirámides planas, ¿sí?, son bastante diferentes a las escalonadas, aparte que son de mayor, ¿no?, de mayor altura. Claro que obviamente pues algunos youtubers, obviamente yo no, algunos youtubers te van a decir que esas pirámides fueron construidas por los Illuminati, los Anunnaki, tontería y media, ¿verdad? Claro, hasta Stitch te van a meter en esa historia. Pero el detalle va a ser de que estas pirámides servían como templos donde se va a dar la tumba al faraón. Y por lo tanto, vamos a ver que sería de carácter exclusivo para la familia de este. La familia del faraón, ¿no?, después de su fallecimiento, tenía que cuidar las momias de este, porque se creía que en algún momento iba a regresar a la vida, ¿no? Pero eso ya es basado justamente en el término mitológico. Sigamos. Vamos a ver también de que los egipcios construyeron templos, como el caso del templo de Luxor. Se presentan en este caso este tipo de columnas, ¿sí? También encontramos el templo de Karnak, ¿sí?, que viene a ser otra maravilla en la arquitectura egipcia, ¿sí? Encontramos también el templo de Deir el-Bahari, que es una especie de templo que se encuentra dentro de un monte, dentro de un cerro. Encontramos también el templo de Abu Simbel, donde se muestra a 4 esculturas, donde 2 representan al dios Osiris y 2 representan al rey o faraón Ramsés II, ¿sí? Una de las grandes edificaciones de los egipcios. ¿Qué más? Encontramos el obelisco de Hatshepsut, el gran templo de Amón y Karnak. Encontramos también que la escultura egipcia se basaba bastante con respecto a la forma, los movimientos de las personas, ¿no? Vamos a ver que la escultura egipcia en sí representaba algunas cualidades que tenían los faraones o tenían algunos gobernantes, como el caso de los colosos de Menon, ¿no?, que son dos representaciones sentadas, ¿no?, de una altura mayor de los 7 metros más allá. Encontramos los colosos de Ramsés, ¿sí?, que se encuentran en el templo de Abu Simbel. El escriba sentado, el escriba era una especie de funcionario público, ¿sí?, que servía bastante al faraón, y este era como un principal nexo o un principal viceministro o ministro, en este caso del faraón, que cumplía las funciones políticas. Era como sus ojos y oídos del faraón, ¿no? ¿Qué más? Encontramos también a la esfinge, ¿sí?, que viene a ser una especie de guardián de las pirámides, como el caso de la esfinge de Giza, ¿sí? Encontramos también, ¿no?, la escultura o la representación, en este caso, del faraón Akenatón o Amenofis IV y su esposa Nefertiti, el busto de Nefertiti, ¿sí? La escultura egipcia pues presentaba, como te dije, ¿no?, proporciones colosales, ¿no?, carecían de expresividad, eran bastante rígidas. Vamos a ver que los egipcios también desarrollan las ciencias como la matemática, desarrollan, por ejemplo, lo que es la numeración decimal, desarrollan la numeración duodecimal, la geometría. Los egipcios fueron grandes conocedores de la geometría. Algunos creen de que los griegos son los primeros matemáticos en la geometría. Es falso. Los egipcios son aquellos que perfeccionaron la geometría. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, cuando se daban los meses de verano, las lluvias torrenciales hacían de que el caudal del río Nilo aumente. Y cuando aumentaba el caudal del río Nilo, se generaban las inundaciones. Entonces, para evitar de que las casas sean inundadas por el río Nilo, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede de que los egipcios comenzaban a hacer perforaciones en la tierra, aproximadamente entre 3 a 4 a 11 metros inclusive. ¿Para qué? Para que sirva como un punto de inclinación y el agua no caiga a las casas o a las ciudades, sino
a los campos de agricultura. Por eso que justamente los griegos después se van a proyectar en esa función, como Arquímedes, ¿no? Que decía que dame un punto de inclinación y te moveré el mundo, ¿no? O Euclides, que será conocido como el padre de la geometría en Grecia. Pero en sí, los griegos se van a asimilar de los egipcios, ya que eran grandes conocedores de la matemática. ¿Sí? ¿Qué más? La momificación. Este aporte está relacionado más con respecto a la parte de la medicina. Sucede que la momificación en sí tenía dos versiones, una versión histórica y una versión mitológica. En la versión histórica se menciona de que el cadáver, que va a ser en este caso preservado, ¿sí? Era en este caso abierto, era en este caso cortaban al cadáver, extraían sus vísceras, ¿sí? Lo colocaban dentro de unos jarrones cerca a la tumba de la persona, en este caso el faraón, le sacaban el cerebro, la masa encefálica, le sacaban los órganos como el corazón, el hígado, el estómago, ¿ya? ¿Para qué? Para luego echarle el formol líquido y así preservarlo. A ese proceso se le llama como el embalsamiento, ¿sí? Luego cogían vendas y le colocaban al cadáver. Y luego en este caso lo colocaban dentro de un sarcófago. Mitológicamente se cree que el dios que estaría realizando la momificación sería el dios Anubis, aquel que tiene cabeza de chacal. Este de acá, mira, ¿ve? Si te das cuenta, en la mitología, Anubis era aquel que se dedicaba a preparar a la persona para que después sea presentada ante el juicio de Osiris. Alguna vez una pregunta de examen de admisión, ¿no? Decían que en el libro de los muertos se menciona que el dios te llevaba ante el juicio de... La respuesta era el dios Anubis, te preparaba, te momificaba y luego te llevaba ante el juicio de Osiris. Conocido Osiris como el dios de los muertos. Muy bien. Vamos a ver también de una de las tumbas más conocidas en la historia de Tutankamón, ¿no? Recordemos que la tumba de Tutankamón es importante porque fue descubierta por un inglés llamado Howard Carter y un financista inglés llamado Lord Carnarvon. Pero el detalle será que cuando estos arqueólogos descubran la tumba de Tutankamón, ahí aparece el famoso mito de la maldición de Tutankamón. Sucede que todos aquellos que entraron a la tumba de Tutankamón tuvieron una especie de maldición porque murieron de una enfermedad muy extraña. Algunos creen que fue el faraón Tutankamón que desde el más allá les ha lanzado una maldición. Pero en sí, la maldición de Tutankamón se puede demostrar científicamente que fue generada por culpa de un hongo que estaría alojándose en uno de los pulmones, originando que estas personas mueran, ¿no? Así como el coronavirus, que es una enfermedad nueva, ¿no? Vamos a ver de que estos que entraron a la tumba de Tutankamón murieron de esa enfermedad. Por eso que ahí algunos mencionan la famosa maldición de Tutankamón, ¿no? Vamos a ver entonces que Howard Carter y su equipo, que descubrió la tumba en 1922, fallece repentinamente por posiblemente la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Los egipcios, que representaban la nobleza, pues tenían la tradición de alargarse la cabeza, ¿no? Algo parecido a lo que hacían los paracas durante el periodo, ¿no?, del horizonte temprano, ¿no?, en las culturas andinas del Perú. Recuerda que los paracas alargaban la cabeza exclusivamente los sacerdotes para diferenciarse de la élite, ¿no? Entonces, por eso que algunos miembros de la nobleza o la aristocracia en sí se alargaban la cabeza. ¿Para qué? Para justamente diferenciarse de la élite o de la sociedad. ¿Estamos? Y con respecto a la religión egipcia, recordemos de que los dioses pues eran politeístas porque había muchos dioses, ¿sí? Entre ellos, la principal deidad era Ra, que era el dios principal, el dios que había logrado pues darle vida a la sociedad egipcia. Encontramos a Osiris, que representa pues el juicio de los muertos, ¿sí? Por eso le dicen a Osiris el dios de los muertos. Isis, su esposa y hermana a la vez, e hija de Ra, representa el matrimonio, ¿sí?
Encontramos a Horus, el dios del cielo con cabeza de halcón. Encontramos a Hathor, la diosa del amor. Encontramos a Thoth, el dios de la sabiduría, ¿sí? Con cabeza de buitre. El dios escriba, porque durante el libro de los muertos se dedicaba a escribir todo lo que había sucedido dentro de esa persona. Encontramos también a Set, el dios del caos, dios de la oscuridad. Encontramos también en este caso a, por ejemplo, Anubis, ¿no? El dios de la momificación. Entonces vamos a ver de que había una infinidad de dioses con respecto a esa región. También se encuentra, por ejemplo, la Yep. La Yep le decía inclusive al propio Limo. Como Limo es importante para Egipto, los egipcios lo divinizaban como una deidad. Por eso que le decían la Yep. Otra característica de los dioses egipcios era que poseía una característica zoomórfica. ¿Por qué zoomórfica? Lo que pasa es de que, si te das cuenta, como el caso de Anubis, Anubis tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un chacal. La gran mayoría de dioses poseían esa característica. Tenían la mitad el cuerpo del hombre y la otra mitad la cabeza de un animal. Horus, por ejemplo, tenía la cabeza de halcón. Anubis tenía la cabeza de chacal. Isis tenía la cabeza de vaca. Thoth tenía la cabeza de buitre. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a ver que una característica principal también de los dioses egipcios eran zoomórficos, ¿sí? Era politeísta, ¿sí? Representaban el culto al poder del Estado. Y recuerda pues que los faraones, que era la máxima autoridad del Estado, según la leyenda, eran la reencarnación de estos dioses. Es por eso que los faraones tenían un origen divino. Vivían en dos mundos, el mundo de los dioses y el mundo de los mortales, como la principal deidad. Y todas estas fuentes de estudio se van a conocer gracias al famoso libro de los muertos o el texto de las pirámides. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Bien, vamos ahora al proceso histórico, desarrollo histórico. Con respecto al desarrollo histórico, vamos a ver de que Egipto se va a dividir en varias etapas. La primera etapa se le conoce como el periodo predinástico, ¿sí? Donde la región del río Nilo va a ser habitada por los nomos, primeros habitantes de esta región. Aquellos que van a controlar a esta sociedad llamada los nomos serían los nomarcas. Sucede que sacerdotes, como los nomarcas, tenían el control religioso y político de esa región, dividiendo Egipto en dos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto era la región que se encontraba a orillas del río Nilo, y el Alto Egipto, regiones que se encontraban mucho más allá del río Nilo. Eran dos divisiones que había en Egipto. Por lo tanto, Egipto se presentaba dividido. Pero a partir del periodo tinita, el faraón Menes o Narmer, que fue el primer faraón de la historia de Egipto, estaría unificando el Alto y el Bajo Egipto. Y la capital que estaría fundando para unificar el Alto y el Bajo Egipto sería la ciudad de Tinis. Por eso es que el periodo donde logró gobernar el emperador Menes o Narmer, o faraón Menes o Narmer, se le conoce como el periodo tinita. ¿Me dejo entender? Una representación del poder de Menes o Narmer sería la paleta de Narmer. En la paleta de Narmer, ¿sí? O la paleta de Tinis también, se puede ver cómo el faraón Menes o Narmer estaría sometiendo a los habitantes del Alto y el Bajo Egipto a la fuerza. Muchos de ellos no querían ser unificados en uno solo, por eso que se puede ver la violencia que se utiliza para unificarlos. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver que después, en el periodo llamado Imperio Antiguo, periodo Menfita, se estaría dando las primeras construcciones donde el faraón Zoser estaría mandando edificar las primeras pirámides. El gran arquitecto y sacerdote a la vez que estaría edificando la primera pirámide llamada el Templo de Saqqara de forma escalonada sería Imhotep. Y después, y posteriormente, los campesinos tributarios o los felá serían aquellos que construirían las primeras pirámides y las más importantes de estas, ¿no? Como el caso de Keops, Kefren y Miserinos. ¿Estamos?
Recuerda que en esta época todavía los esclavos no son masificados. Por eso que son los mismos campesinos tributarios o felá quienes se encargan de desarrollar esa actividad. ¿Estamos? Ahora, pues algunos dirán, pero profe, ¿cómo es posible que personas, seres humanos construyan una gigantesca edificación? Es que, hijo, piensa, no lo van a hacer en un día, no lo van a hacer en un año, no lo van a hacer pues en un siglo. Van a pasar milenios para hacer esas construcciones. Por ese detalle es que es ahí donde predomina, ¿no?, la famosa creencia de que los extraterrestres, ¿no?, los Illuminati construyeron eso, ¿no? Realmente en sí, hablar de Illuminati, Anunnaki sería pues algo totalmente absurdo, porque en sí han pasado milenios para construir esas pirámides. Entonces, ese es el por qué no se puede creer en este caso estas sugestiones de que los Illuminati y los Anunnaki hayan sido los constructores de estas pirámides, ¿no? Yo sé que vas a encontrar algunos profesores fanáticos del capítulo Alienígenas Centrales de History Channel, pero la historia no se basa en alguna sugerencia. La historia se basa en hechos reales, ¿sí? Bueno, vamos a ver también que después del periodo menfita sucede que los sacerdotes nomarcas van a rivalizar en contra del faraón, originándose la división política entre el faraón y los sacerdotes. Eso va a originar de que Egipto, que estaba unificado entre el Alto y el Bajo Egipto, otra vez se desintegra en dos regiones, provocando una crisis política entre el faraón y los sacerdotes. Ahora, vamos a ver que posterior a eso, conocido como el primer intermedio, en el Imperio Medio o periodo tebano, el faraón Mentuhotep II estaría realizando la reunificación del Alto y el Bajo. ¿Por qué? Lo que se buscaba era tener el control y el predominio de ambos egiptos, Alto y Bajo, para así lograr un esplendor político y cultural. Es en ese momento donde los habitantes del Alto y el Bajo Egipto tenían dos deidades distintas. Por un lado encontramos a los que adoraban a la deidad Amón y por otro lado encontramos a la deidad Ra. Así que el faraón Mentuhotep II no se hizo problemas y lo que hace es unificar al dios Ra y al dios Amón, creando la divinidad del dios Amón-Ra. Y es ahí donde nacen los sacerdotes de Amón-Ra. Estos sacerdotes de Amón-Ra, ¿qué es lo que van a hacer? Estarían comenzando a relacionar esta divinidad como la principal deidad. Y es ahí donde aparecen los sacerdotes politeístas de Amón-Ra. Todo estaba bien hasta que la región indoeuropea o las tribus indoeuropeas, conocido como los Hyksos, estarían llegando a Egipto, estarían invadiéndola. Egipto sufre la invasión de los Hyksos y estos a la vez trajeron el hierro como tal. Recuerda que Egipto todavía no conocía el hierro. Egipto utilizaba el bronce como un metal de defensa. Pero con la llegada de los Hyksos, vamos a ver de que Egipto, lamentablemente, tras esto, tiene que darse cuenta de que el hierro es bastante importante. Por eso es que posterior a la invasión de los Hyksos, en el periodo neotebano o segundo imperio tebano, los egipcios comenzaron a masificar el hierro. Y gracias a esa masificación del hierro, los egipcios pudieron conquistar grandes regiones. Desarrollaron su máxima expansión. Esta dominación de los Hyksos no va a durar por mucho, a pesar de que estos Hyksos fundaron la ciudad de Avaris como capital. Vamos a ver que en el periodo neotebano o Imperio Nuevo, el faraón Amosis I botaría patadas a los Hyksos y luego de esto, Amosis logra el restablecimiento, la restauración de Tebas como la capital de Egipto. Por eso que se va a llamar periodo neotebano. Vamos a ver también que los hijos de Amosis, como Hatshepsut y Tutmosis III, serían aquellos que van a gobernar posterior a su muerte. Hatshepsut es importante porque sería la primera faraona en la historia de Egipto. No vayas a pensar que Marisol fue la primera faraona, nada que ver, ¿eh? En sí, Hatshepsut sería la primera mujer que sería faraona de Egipto. No había faraonas de Egipto hasta esa época, todos eran varones.
Y como todos eran varones, Hatshepsut tenía que vestirse de varón. Así que es por ese detalle que Hatshepsut tenía que utilizar una barbilla, raparse el cabello y parecer que fuera pues un hombre. Algunos creen que Hatshepsut pues era el otro equipo, no nada que ver, simplemente tenía que vestirse como tal. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. Hatshepsut gobernaría por 30 años y estaría justamente consolidando una de las primeras expansiones de Egipto. Pero aquel que logra la máxima expansión de Egipto sería Tutmosis III. Tutmosis III logra derrotar a los asirios, logra invadir la región de Siria, Fenicia, Palestina, Irán, y poco a poco los egipcios logran su máxima expansión. Pero el problema es de que los sacerdotes otra vez comenzaron a sugestionar en contra del faraón, y es en ese momento donde, durante el gobierno del faraón Akenatón o Amenofis IV, ¿sí?, sucede que para limitar el poder de los sacerdotes, realiza la reforma monoteísta. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba limitar el poder creando una deidad totalmente distinta a la de los sacerdotes de Amon-Ra. Es en ese momento donde aparece la deidad de Atón, el sol de mediodía. Y este sol de mediodía sería la principal deidad dentro del periodo neotebano. Obviamente los sacerdotes fueron destituidos de su cargo y tras eso comenzarían a boicotear el poder del faraón. Es en ese momento donde tras la muerte del faraón Akenatón o Amenofis IV, Tutankamón, que era el hijo de Akenatón o Amenofis IV, fue apoyado por los sacerdotes con tal de que ganara. Claro que a cambio, los sacerdotes de Amon-Ra le pedían a Tutankamón que cuando sea faraón, restablezca el poder de los sacerdotes. Pero lamentablemente, como los niños son bastante manipulables, Tutankamón, que era un niño de 8 años, fue manipulado por los sacerdotes de Amon-Ra y durante su juventud fue utilizado como un títere. Y cuando los sacerdotes lograron su objetivo, deciden asesinarlo. Cuando Tutankamón fue asesinado, es ahí donde su tumba comenzarían justamente a entrar en una de estas características, ¿no? La famosa maldición que ya te comenté hace rato. ¿Estamos? Posteriormente a eso, vamos a ver de que el penúltimo de los faraones del periodo neotebano, Ramsés II, sería aquel que estaría enfrentándose contra los más poderosos de toda la región de Anatolia, los hititas. Recuerda que los hititas eran los más poderosos, ya que ellos eran los amos y señores del hierro. Cuando Ramsés II se enfrenta contra los hititas en la batalla de Kadesh, lamentablemente Ramsés es derrotado por los hititas. Tras esa derrota, ¿qué hizo Ramsés? Como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete. Así que Ramsés II, con tal de no ser amenazado e invadido por los hititas, realiza la firma de una paz, conocida como la Paz de Kadesh. Y esa Paz de Kadesh estaría siendo el primer acuerdo diplomático entre los egipcios y los hititas. Y después, Ramsés comenzaría a generar una serie de construcciones, como el caso del templo de Abu Simbel, donde de las 4 esculturas, 2 le pertenecen a él y 2 le pertenecen a Osiris. ¿Me dejó entender? Eso es lo que va a pasar. Ya en esta época, ya a partir del año 681 hacia más adelante, Egipto ya se encontraba en plena decadencia. Los primeros invasores de Egipto serían los asirios, ¿sí? Sería Azaratón, aquel que logra dominar a los egipcios, el emperador de Asiria. Después se da la dominación, o también se conoce como la invasión persa, a manos de Cambises II, ¿sí? Luego se da la invasión de Alejandro Magno y finalmente se da la dominación romana por parte de Augusto, o antiguamente llamado Octavio, tras vencer a Cleopatra VII y a Marco Antonio en la batalla del Axio. Muy bien, chicos, entonces esto sería la parte histórica bastante resumido con respecto al tema. ¿Estamos? Entonces, a continuación vamos a resolver el material que se te ha otorgado para poder en este caso ver las claves respectivas.
Veamos. Pregunta número 1 dice: la antigua Mesopotamia, que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, ocupó el territorio que en la actualidad pertenece mayormente a... Bueno, ya te comenté que aquel país donde se encuentran rezagos de esta civilización fue el país de Irak. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Letra B, Irak. 2. Dice: el primer sistema de escritura se desarrolló en... Bueno, te comenté que Mesopotamia es aquella civilización en donde se desarrolla la escritura cuneiforme, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? La letra B, ¿sí o no? Sumeria. Recuerda que Sumeria fue la primera región, la primera etapa de la historia de Mesopotamia. La clave sería la letra B. Siguiente, 3. Establezca la relación correcta con respecto a Mesopotamia. A ver, primera alternativa dice: los sigurats sirvieron de centro religioso y político durante el periodo sumerio. Recontra verdadero, señor, como tu profe. Claro, la primera es verdadera. Siguiente. El primer tipo de escritura de la historia es el jeroglífico. Bueno, si vamos a ver a la parte tradicional, la primera escritura fue la cuneiforme, ¿sí o no? Por lo tanto, es falso. Siguiente. El código de leyes escrito de mayor trascendencia de Mesopotamia fue realizado por Hammurabi, por supuesto. Durante la época de Hammurabi aparece el código de Hammurabi, ¿sí? ¿Los asirios fueron un pueblo guerrero? Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿cuál es tu clave? La clave sería 1, la 3 y la 4. La clave sería la letra D. 1, 3 y 4. Sigamos. Con respecto a Mesopotamia, mencione la alternativa adecuada o correcta. Dice: en esta región se desarrollaron el imperio caldeo desde Babilonia y Asiria de Nínive. ¿Verdadero o falso? Si te hablan de Mesopotamia, ¿es verdadero, sí o no? Siguiente. La región de Mesopotamia tuvo como centro principal el actual país de Irán. Falso, es Irak. Siguiente. El pueblo Ixo puso fin al primer imperio babilónico. ¿Ixo o hitita? Hitita, falso. Siguiente. En astronomía lograron distinguir los planetas de las estrellas y conocieron los eclipses del Sol y la Luna. Bueno, verdadero, porque eran astrólogos. Siguiente. ¿Desarrollaron el calendario solar? Falso, ¿sí o no? Ellos desarrollaron el calendario lunar. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver en este caso que la 1 es verdadera. ¿Qué más? Y la 4 es verdadera. Pero como hay varias falsas, como siempre, vamos a ver que la clave sería que 2, 3 y 5 serían falsas. 2, 3 y 5 son falsas. Por lo tanto, la clave es la letra C. 2, 3 y 5 son falsas. Sigamos. Con respecto a los avances logrados por las sociedades mesopotámicas, marque la alternativa correcta. Dice: en matemática desarrollaron la numeración decimal y sexagesimal, así como la división de la circunferencia. Recontra verdadero, ¿sí o no? Sigamos. El código de Hammurabi también es conocido como la ley del talión. Verdadero, ¿sí o no? El templo de Khorsabad se encuentra en la escultura de los toros alados con cabeza humana. Bueno, la respuesta es verdadero. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Todas son verdaderas, ¿ok? Sigamos. ¿Por qué las ciudades, número 6, por qué las ciudades egipcias pugnaban por el control del delta del Nilo? ¿Cuál es la respuesta? Por la fertilidad de sus suelos, ¿sí o no? Claro, la letra B. Sigamos. Establezca verdadero o falso de acuerdo a cómo corresponda. Dice: Egipto se ubica al noreste de África. ¿Verdadero, sí o no? Siguiente. Menes fue el personaje que unificó Egipto. ¿Verdadero, sí o no? Siguiente. Durante el gobierno de Ramsés II se enfrentan los hititas y se logra la mayor... ¿Verdadero, sí o no? Por lo tanto, la clave sería la letra C. Todos los varones son verdaderos, ¿sí o no? Claro. Siguiente.
La unidad del imperio egipcio se vio truncada en diversas oportunidades y a esos periodos se le denomina como intermedios. El primer periodo intermedio egipcio se encuentra relacionado con, sería la respuesta, veamos. La clave sería la letra C, ¿sí o no? La búsqueda de autonomía política de los nomarcas. Recuerda que los nomarcas querían controlar el poder del Estado. Por lo tanto, la clave sería la letra C. 9. Vamos con la 9. Relacione correctamente. Dice Amosis. ¿Qué hizo Amosis? ¿Te acuerdas? Botó a patadas a los Hicsos, ¿sí o no? Por lo tanto, sería expulsa a los Hicsos. Amenofis IV, ¿qué hizo? La reforma religiosa, ¿sí o no? La 2 sería C. Ramsés II, ¿qué hizo? La paz de Kadesh, ¿sí o no? ¿Qué más hizo? Mayor desarrollo cultural, ¿sí o no? Menes, ¿qué hizo? Primer unificador, ¿sí o no? Y Tutmosis, mayor expansión. ¿Cuál es la clave? 1A, 2C, 3E. La clave sería la letra B. 1A, 2C, 3E. La 4 es D. Y la 5 es... La 5 es B. ¿Sí? La clave sería la letra B. 1A, 2C, 3E, 4D y 5, 5B. Última y no vamos. Dice 10. Establezca la relación correcta con respecto a las características culturales de Egipto. La primera alternativa dice: las pirámides se construyeron de manera paralela al desarrollo de las civilizaciones más antiguas en América. ¿Caral? Claro. Bueno, este es un tema de HP. Recuerda que cuando Ruth Shady, que es aquella que logra descubrir la civilización de Caral, menciona que Caral es denominada como una civilización. ¿Por qué? Porque se encuentra desarrollada bajo el tiempo preciso entre Mesopotamia y Egipto alrededor del año 3000 a.C. A pesar de que Caral no posee escritura, tampoco posee, en este caso, cerámica como una civilización naturalmente, Ruth Shady le da el término de civilización ya que aparece durante el contexto de Mesopotamia y Egipto en el año 3000 a.C. Por eso que justamente la número 1 es verdadero. 2. La escritura simplificada de uso comercial popular fue la hierática. Falso. Recuerda que la hierática era de uso sacerdotal. Siguiente. Primeros en dividir la circunferencia en 360. Falso. Fueron los mesopotámicos, ¿sí o no? Última. En su religión destaca el culto zoolátrico. Verdadero, porque los dioses egipcios eran zoomórficos. ¿Cuál es la clave entonces? Sería la 1 y 4 son verdaderas. La clave sería la letra C. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos terminado el tema del día de hoy, Mesopotamia y Egipto, o también llamado como el esclavismo en Oriente. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, ¿sí? No te lo pierdas.